Sefer, de libros y autores. Es un placer hablar con David Aliaga. Hola, David. Buenas tardes. David es el responsable de prensa de la editorial Obelisco, que edita este libro, El barco a ninguna parte, del que vamos a hablar en los próximos minutos, y también formas parte, David, de la plataforma cultural Mosaica de Barcelona. Sí, exactamente. Mi actividad profesional transcurre como responsable de comunicación de una editorial como Obelisco, en la que por suerte publicamos algunos títulos relacionados con el judaísmo, normalmente relacionados con la cábala, como ya sabréis, pero bueno, también a veces textos históricos como este barco a ninguna parte. Claro, porque no hemos nombrado el subtítulo del libro, que es A bordo del Éxodus, un barco muy importante en la historia del hogar judío y en la historia del judaísmo en general. Sí, la verdad que es una oportunidad estupenda poder trabajar con este libro de Rona Arato, porque creo que explica un pasaje que tiene una importancia y tiene una potencia emblemática para la historia de Israel y del pueblo judío, pero en muchos casos es desconocida. Y en este caso, además, Rona Arato, que es una autora de Brooklyn que está especializada en hacer divulgación de historia, pensando en los lectores más jóvenes, pues le supo imprimir también un tono pedagógico y divulgativo al libro que hace que sea muy, muy fácil de leer y sobre todo de comprender las implicaciones no solo históricas sino también emocionales que tuvo esta aventura del Éxodus. El barco a ninguna parte es una historia real. Nos habla de Rachel o Rachel, no sé cómo lo debemos pronunciar, ¿no? Sí, ¿Por es cuál una optas? historia real. Y yo la verdad que cuando lo leí, quizá también porque sabía que Rona pues, era de Nueva York, lo leía como Rachel Landesman, Sí. pero la verdad es que no sabría decirte. Dado el origen checo de la protagonista, quizá Rachel, no lo sé, la verdad es que no sabría decirte. Pero sí, como apuntabas, se trata de una historia real, es decir, el Éxodus existió, la travesía que aquí se cuenta desde el puerto desde la costa de Francia hasta el puerto de Haifa, y todas las idas y venidas de este barco y de estos exiliados tuvieron lugar, hubo momentos muy dramáticos, y esta Rachel o Rachel Landesman existió y es una protagonista, en este caso convertida en personaje literario, y aquí sí que Rona Arato pues se toma alguna licencia en un momento dado, introduce algunos personajes que tienen una carga simbólica que no estuvieron a bordo del Éxodus, pero sí que tanto Rachel como algunos de los oficiales, como el capitán Ike o como Bill Bernstein, estuvieron allí, son personas que estuvieron ayudando a estos refugiados que se jugaron la vida, y en algún caso, como la de Bill Bernstein, pues la perdieron a bordo del Éxodus, por intentar ayudar a más de 4.000 judíos a que pudiesen alcanzar Eretz Israel y que se sintiesen a salvo y en casa después de todo lo que había sucedido en Europa. Esos personajes que citas, que no son reales, sí que representan a gente real que vivió la experiencia de formar parte de esa resistencia civil que significó el Éxodo, ¿no? Exacto, Rona Arato lo explica muy bien, ¿no? Ella dice que al final lo que intentaba hacer con el barco a ninguna parte es tratar de que toda la potencia emocional y las implicaciones de la historia se entendiesen, y que eso a veces lo podía hacer a través de personajes reales como Rachel, a la que ella además conoció y que cedió algunas de las imágenes que incluye el libro, pero a veces se sirve de este recurso literario de construir un personaje de ficción para resumir a lo mejor pues determinadas anécdotas que le pasaron a personas distintas. Ella las cuenta en un solo personaje para que un relato que en el fondo es breve, son un poco más de 100 páginas, el barco en ninguna parte, pues no empezar a dispersarlo en diferentes personajes y concentrarlo en unos poquitos con los que el lector pueda empatizar y pueda seguirles la pista a lo largo de toda la travesía. Hablando de travesías, ¿cuál es la parte que más te ha interesado de este periplo de Rachel o de Rachel y su familia y sus compañeros del Éxodus? Creo que todas las estaciones por las que pasan, ¿no? Desde el impacto inicial o ese contraste inicial, ¿no? De ser alguien que está yendo a la tierra prometida, que está yendo a un lugar donde, y eso lo dice Rachel en el libro, donde
puede sentirse a salvo y puede ser judía sin tener ningún tipo de temor, o eso es a lo que ella aspira. Con esa ilusión empieza a subir la escalinata, pero también se encuentra con un barco atestado de gente, con un barco que, no deja de ser un barco muy remendado, que un grupo de judíos decide arreglar como puede y emplearlo para este transporte de exiliados hacia Israel. Entonces, es todo un contraste que se va moviendo entre esa ilusión, esa esperanza, esa mirada puesta en el futuro y una realidad que va siendo muy dura. Por ejemplo, pues esto, ¿no? Cómo es la vida en la bodega del barco, las estrecheces que hay. Hay un momento, por ejemplo, que también es muy significativo de dónde viene toda esta gente, ¿no? Cuando no les permiten, en primer lugar, las autoridades británicas desembarcar en Tel Aviv y posteriormente tampoco en Haifa, como la madre de Rachel le dice a sus hijas que se pongan toda la ropa que tengan encima, porque va a ser la única forma de intentar que no les quiten ninguna de sus pertenencias, no tener que dejar nada por el camino, porque si no las dejan bajar en Haifa tampoco saben dónde van a acabar, y por lo tanto mejor tener esa prevención, ¿no? En el fondo, creo que lo realmente emotivo de esta historia es ver cómo estas personas se movían después de la situación tan terrible de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah, entre la esperanza y el miedo, ¿no? Es decir, iban a todas, les plantaban cara a los oficiales y a los militares británicos, reclamaban su derecho de poder desembarcar en Israel y tener allí una nueva vida, pero a la vez tenían mucho miedo de lo que podía suceder, ¿no? Y también creo que es muy emotivo, quizá desde la parte negativa, es muy duro ver cómo se comportan las autoridades británicas, que quizá en el cara a cara con determinados personajes se muestran más humanos, pero que a la vez son muy inflexibles y prácticamente tratan a los pasajeros del Éxodus como un problema antes que como personas. Eso se refleja perfectamente en el barco a ninguna parte. También la narración literaria se combina con titulares reales de la prensa del momento. Conocemos a una periodista que apoya a los que intentan llegar, como tú dices, a Eretz Israel. También se nos ofrecen datos sobre el propio barco, ¿no? Sí, el libro está totalmente salpicado de estos detalles históricos, ¿no? Incluso aparecen en recuadros de color gris más oscuro, con fotografías reales, ¿no? Por ejemplo, nos explican pues quién es este capitán Ike, ¿no? Que es un chico nacido en Palestina, de familia polaca, que realmente él quiere combatir el fascismo y quiere ayudar a los judíos que vivían en el continente europeo, y él intenta alistarse en el ejército de la URSS, pero no consigue llegar a la Unión Soviética porque lo cogen de polizón en un barco y lo devuelven hacia Israel, y una vez está en Palestina pues sigue queriendo ayudar a los judíos en la diáspora, y entonces pues se embarca en este barco en ninguna parte, en este Éxodus, sin tener realmente nociones de cómo capitanear un barco, pero bueno, él realmente está convencido de lo que hace y sale adelante e intenta ayudar todo lo que puede. Y hablabas también pues de Dina Gruber. Dina Gruber fue la periodista que más se implicó en dar a conocer la historia del Éxodus. También se las tuvo con las autoridades británicas siguiendo el barco. No le permitían subir a bordo, pero ella quería informar. Como fuese, quería dar a conocer la situación de estos más de 4.000 pasajeros a los que no se dejaba desembarcar en Haifa. Y realmente Ron Arato cuenta que es a través de los textos de Dina Gruber y a través de la relación con esta periodista como ella llega a conocer la historia de Rachel Landesman, y de hecho el libro pues tiene un poco el origen también en el tesón y en el empeño de Dina Gruber de dar a conocer esta historia. Una historia que nos conmueve y que nos habla también de la Haganah. Sí, claro, muchos de los personajes que están en el barco como voluntarios son miembros de la Haganah. Lo son este capitán Ike, lo es Bill Bernstein, que era su segundo de a bordo, y hay un personaje que es también muy emblemático en el libro, que en este caso sí que es un personaje ficticio, que es Aviva, y que es la joven que se presenta casi como un elemento protector de todas estas personas que están en una situación desvalida,
y que ella pues está pendiente de los niños, que no les pase nada, que estén entretenidos, que de esconderlos cuando empiezan los ataques de los barcos británicos, pero a la vez es alguien muy combativo y es la primera en salir a la cubierta cuando hay problemas. Y entiendo que Aviva en este caso pues intenta reflejar ese espíritu de la Haganah, ¿no? De la voluntad personal de muchísimas personas de defender a su propio pueblo. David, ¿quién debería leer El barco a ninguna parte, a bordo del Éxodus? Yo te diría que cualquiera, porque sí que es cierto que a lo mejor está enfocado a un público más juvenil, porque tiene un estilo fácil, accesible, intenta presentar los hechos históricos más desde un punto de vista emocional, que no de la forma quizá analítica que lo haría un manual de historia, pero yo, por ejemplo, lo he leído y lo he disfrutado muchísimo. Nosotros también, y te agradecemos mucho que hayas hablado de este interesantísimo y emotivo libro aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.